Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias también por estar aquí presentes. Yo tengo el gusto de presentaros a Jesús Bastante. Jesús Bastante es periodista de Televisión Digital, es Premio Arcoiris 2012 de Crismón, que tuvimos el gozo de, junto con José Manuel Vidal, que fue uno de los fundadores de Televisión Digital, pues junto con él pues darle el Premio Arcoiris. Y también él ha sido o es uno de los reporteros que ha estado, digamos, informando pues de todo lo que ha estado pasando en el cónclave pues las pasadas semanas, en todo el proceso de elección, y pues tiene muchas noticias frescas que contarnos, muchas vivencias que compartir con nosotros. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la palabra. Pues nada, pues buenas tardes. Yo antes que nada voy a comenzar por disculparme. No vaya a ser que como pasa con el nuevo Papa, las grandes esperanzas generen grandes frustraciones. Hemos estado 15 días en Roma, regresamos el sábado. Todavía yo he visto a mi familia un día para comer, porque después hemos tenido que seguir trabajando y que escribir un libro que ya está en ebook y que el lunes saldrá a la venta sobre el nuevo Papa. ¿Cómo está un poco? ¿Está un poquito? No, yo estoy bien, ¿eh? Ah, vosotros. ¿Así mejor? Sí, así. Pues eso, como ha dicho Alberto, estuvimos allí, José Manuel Vidal y yo, de Televisión Digital, pues intentando trabajar. Yo os voy a contar, si queréis, un poco la experiencia del cónclave, no desde dentro, porque no me dejaban entrar, pero lo más cerca posible. Y un poquito cómo lo viví yo y las esperanzas que vemos y los retos que creo que, con Bergoglio o sin Bergoglio, la Iglesia se tiene que plantear. Luego, entre medias, os leeré un par de textos, que uno se publicó en mi blog y otro se publicará en Fognow este mes, que yo creo que también un poco resumen lo que bueno, pensaba y lo que puedo llegar a pensar. Mi intención es hablar lo menos posible, porque creo que debemos entender tanto la Iglesia como este tipo de charlas como no una persona que se pone de un lado y el resto escucha, sino como algo más participativo. Creo que es más interesante que yo pueda aportar mi experiencia de haber estado allí, pero que entre todos podamos hablar un poco de también qué nos parece, qué soñamos, qué no soñamos, qué miedos podemos llegar a tener, e incluso podamos sacar algo en claro, con vistas a seguir adelante trabajando o incluso a publicar cualquier cosa si os apetece. Me hubiera gustado que esto hubiera sido como una sala un poquito más redonda, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí estoy. Pues os cuento, como sabéis, el 11 de febrero, pues Benedicto XVI estaba en un consistorio proclamando unos nuevos santos y dijo en latín unas palabras que nadie entendió, excepto una periodista italiana, una chica majísima, una señora majísima, por cierto, que tuve oportunidad de conocer allí en Roma, que soltó el bombazo que Benedicto XVI renunciaba porque no se sentía con las fuerzas físicas ni espirituales para cumplir adecuadamente su ministerio, lo cual nos dice dos cosas: una, que estaba cansado, pero que el cansancio no era solo físico, sí, está mayor, está enfermo, pero alguien que le ha elegido el espíritu no tenía fuerzas espirituales, lo cual nos dice o creo yo que nos dice que no es solo una cuestión física, sino que es una cuestión de otro tipo de cansancio, dejémoslo ahí, y que no pueda cumplir adecuadamente con el ministerio. ¿Qué significa cumplir adecuadamente con el ministerio? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que él mismo sabía que no podía llevar a cabo la misión que debía realizar. Desde ahí hasta el día 28, Benedicto XVI se dedicó a darnos pildoritas, que en buena medida ha recogido Bergoglio. El miércoles de ceniza, Benedicto XVI habló de lo mismo que ha hablado en su misa de entronización Bergoglio, del poder, el verdadero poder está en el servicio. Pidió a los cardenales, con un toque de atención de cara al cónclave, supongo, que no miraran tanto la ostentación, ni el poder, ni el saber si uno más que otros, como dice el Evangelio, aquel que quiera ser el
primero entre nosotros que sea el servidor. Y es algo que estamos viendo en estos días, al menos con gestos, que se está cumpliendo. No digo yo que Benedicto XVI quisiera Bergoglio de Papa, porque creo que no lo quería, pero sí que dejó claro que había cosas que había que hacer y que él no podía. ¿Qué cosas? Se han contado, sobre todo en la vegetariana, muchas cosas que son indemostrables, pero sí es cierto que este Papa había convocado un año de la fe, estaba terminando una encíclica y se ha ido sin terminar el año de la fe, sin publicar esa encíclica y sin muchas cosas que tenía pendientes, con lo cual no os creáis lo que nos dijeron, que estaba todo planificado desde hace un año, que el hombre ya lo tenía previsto. Es verdad que él comentó en más de una ocasión que en algún momento, fuera de cualquier crisis, un papa podía renunciar y que si salía sin fuerzas tendría incluso la obligación de hacerlo, pero este papa no se ha ido en un momento tranquilo. Este papa se ha ido en un momento en el que había estallado por primera vez en la historia de la Iglesia, se había roto el muro de silencio interno, había estallado los papeles del Vatilix, que son una tontería lo que conocemos comparado con lo que hay detrás. Lo que significa es que incluso desde dentro te pueden traicionar. Nadie se cree que el mayordomo es el único culpable. Eso parece una película o una novela de Agatha Christie, que el asesino es el mayordomo. Pauleto no es el culpable de que se hayan filtrado esos documentos. Hay unas luchas internas que se han demostrado en el precónclave y en el cónclave, y que demuestran sobre todo que este papa, que el papa anterior, el papa emérito, no fue capaz de parar el excesivo poder de una curia, pues que estaba más preocupada en aquello que criticó Benedicto XVI antes de irse, en el poder más que en el servicio. El papa se fue yendo, avisó con 15 días de antelación, como en las empresas, lo hizo muy bien, y nos encontramos con una situación extraña, que es que nunca en la historia de la Iglesia, estamos hablando todos de Celestino V, el papa ermitaño que renunció, 1200 y pico, le fueron a buscar siendo ermitaño, el hombre intentó renunciar y acabó sus días encerrado en una cárcel pontificia porque su sucesor no se fiaba de él. No es lo mismo. Hay ciertos parecidos, porque este papa se quería ir a Baviera y se va a tener que quedar viviendo en un monasterio dentro del Vaticano, pero no es lo mismo. Decía que se va y que la situación en Roma, cuando nosotros llegamos, yo llegué allí el día 5 de marzo, José Manuel Vidal llegó un par de días antes, es una situación absolutamente incomparable a la de hace 8 años. Yo hace 8 años tuve la suerte también de poder cubrir el cónclave, la muerte de Juan Pablo II, los funerales, el precónclave y el cónclave que eligió a Benedicto XVI, y en esta ocasión te encontrabas con la posibilidad de 15 días en los que no pasara nada. ¿Por qué? Porque la liturgia de Roma estaba muerta. O sea, no había esa expectación, no había ese interés, quién va a ser el Papa. La ciudad estaba muy desinteresada de lo que ocurría en el Vaticano. Los que estábamos dando mucha cancha éramos los medios de comunicación, pero la ciudad no le importaba prácticamente nada lo que sucediera. Le empezó a importar después. ¿Por qué? Porque la liturgia de un hombre muerto es muchísimo más potente que la de un anciano que se va a su casa o a donde pueda y se queda. Hay mucho más morbo, porque claro, todos pensamos que qué va a hacer, si va a hablar, si no va a hablar, si le va a contradecir uno a otro, pero ese misterio se murió muy pronto. Roma estaba, pues ya os digo, muerta en esos días, y por primera vez en mucho tiempo los cardenales se encontraron con que tenían que dar una respuesta a algo que antes no se había producido. Cuando muere Juan Pablo II, solo 2 cardenales habían participado en el anterior cónclave. No, miento, solo uno, Ratzinger, porque Martini había sido hecho cardenal, pero no llegó a tomar posesión antes de que muriera Juan Pablo I. En esta ocasión, la mitad, al menos, ya sabían lo que era un cónclave, ya habían participado. En la elección de Ratzinger tuvo un peso absolutamente relevante la curia, que estaba en una situación de privilegio y sin ninguna duda al respecto. En este cónclave, la curia ha perdido absolutamente todo. ¿Por qué? Porque los obispos, los cardenales leen la prensa, están atentos a lo que sucede, saben que en buena medida todo lo que ha pasado, todos los escándalos de Vatilix y demás, y la propia renuncia de Benedicto XVI tiene mucho que ver
con el poder de una curia a la que se le ha ido la mano. Y hay cada vez más cardenales que vienen de fuera. Es imposible encontrar un cardenal progresista en la Iglesia, no nos engañemos. Un señor llega donde llega, es difícil encontrar un sacerdote progresista, pues imaginaos un obispo, imaginaos un arzobispo, imaginaos un cardenal. Es imposible. Para llegar a donde llegan, pues tienen que ser lo que son. Dicho esto, pues hay personas y personas. Y lo que sí es cierto es que los cardenales llegaron a Roma sin un candidato claro, aunque toda la prensa dábamos a Escola por un lado, y luego a candidatos que pensábamos que eran latinoamericanos y podían abrir a la Iglesia americana, pero que en realidad tanto Scherer, el arzobispo de Sao Paulo, como Mark Ouellet, el canadiense, son personas criadas y mamadas que han mamado la curia. Y eran candidatos de la curia. Los italianos estaban absolutamente divididos, a diferencia de otros cónclaves, y eso produjo que por primera vez, como os decía, pues no se llegara con un candidato claro. El precónclave, las congregaciones generales, que duraron alrededor de una semana y en la que participan no solo los electores, sino también el resto de cardenales mayores de 80 años, discutieron por primera vez también en mucho tiempo de muchas cosas. Y por primera vez también en mucho tiempo, aunque hicieron voto de silencio, permitieron que se pudiera hablar de ello. Por primera vez en la historia del cónclave ha habido ruedas de prensa. Durante los primeros días los cardenales americanos daban unos briefings estupendos y maravillosos, los españoles por supuesto no, pero siempre, y hasta que empezó el cónclave, la oficina de prensa del Vaticano hacía un encuentro resumen en el que además se permitían preguntas. Evidentemente no contaban en concreto nada, pero sí apuntaban maneras. Apuntaban que en el cónclave se había hablado, en el precónclave se estaba hablando de la organización interna de la Iglesia, léase el trabajo de la curia. Se estaba hablando de la colegialidad y del trabajo entre el gobierno central del Vaticano y las diócesis y las conferencias episcopales. Se está hablando de más democratización, al menos en la parte de arriba del gobierno. Se estaba hablando se llegó a hablar del papel de la mujer en la Iglesia, se llegó a hablar de ecología, se llegó a hablar incluso del papel de los laicos, se llegó a hablar de la pobreza. Hace 8 años no se habló de nada de eso, o no supimos de qué se estaba hablando. Se llegó a reconocer que se estaba hablando del Batilix. Benedicto XVI, a mi juicio, cometió un error al final, en los últimos días de su pontificado, que es no permitir que los cardenales que entraran en el cónclave conocieran el informe del Batilix, aunque sí permitió que los 3 cardenales, que no son electores pero participaban en las congregaciones, pudieran responder someramente a lo que algunos pudieran plantear. Estoy convencido que si los cardenales hubieran conocido con pelos y señales todo el informe del Batilix, no sé si hubieran elegido a precónclave, pero sí creo que ahora mismo tendríamos más de un cardenal que no hubiera participado en el cónclave. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres de cardenales que han votado en este cónclave que si se hubiera sabido las cosas que ellos ya saben, no hubiera sido digno que hubieran participado. 2 días antes de que arrancara el cónclave, la Asociación de Víctimas SNAP, que es una asociación de víctimas norteamericana que recoge a muchas víctimas de abusos sexuales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, hizo una rueda de prensa en la que estuvimos y planteó una serie de nombres de cardenales que iban a votar y que podían ser elegidos, que estaban o bien relacionados directamente con asuntos turbios de pederastia, o bien que habían permitido o no habían sido lo suficientemente claros en la sanción a los sacerdotes, que incluso les habían trasladado, que habían hecho un poquito la vista gorda, y que sobre todo habían, lo que se suele hacer y lo que en Madrid también se ha hecho, echar primero las culpas a los denunciantes y a las familias por el daño que puedes hacer a la Iglesia, si esto se sabe, y demás. Entre los denunciados por esta asociación estaban prácticamente todos los papables que estaban en las quinielas. Estaba Escola, estaba Ouellet, estaba Scherer, estaba hasta O'Malley, estaba Dolan, incluso estaba Radial, que yo debo reconocer que era mi candidato. Bergoglio no estaba. Bergoglio era el candidato que perdió, entre comillas, hace 8 años con Benedicto XVI. Llegó a sacar 40 votos en la última votación del cónclave que acabó eligiendo a Benedicto XVI.
llegó a pedir que por favor no le votaran más porque él no podría ser papa, pero sí que es verdad que tenía los votos suficientes como para bloquear la elección de Ratzinger. Y si pasa más de 5 o 6 votaciones, acabas encontrando otro candidato. Y nos hubiéramos encontrado probablemente con un papa absolutamente desconocido y no sé qué hubiera sido de ese. No sé si es tiempo para hacer balance del pontificado de Ratzinger, si queréis luego podemos comentarlo. Pero yo creo que es más interesante ponernos a hablar de lo que sucedió. El martes se encerraron los cardenales en cónclave. Yo el lunes por la noche escribí una cosa en mi blog. Es muy breve, si no os importa os la leo. Define un poquito lo que yo creo, lo que yo creía que deberían hacer los cardenales. El artículo se llamaba "Ha llegado el día de dejar que Dios escape de su encierro". Y dice así: este martes 115 cardenales entran en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de Benedicto XVI como obispo de Roma. Una elección difícil, sin claros candidatos, aunque Scola aparece primero en todas las apuestas, sin olvidar a Scherer, Dolan, Oler, Ravasi, O'Malley, Maradiaga, Schönborn y un etcétera de más de una docena de papables, aunque ya se sabe que quien entra papa, salvo excepciones como Pablo VI, sale cardenal. Con una clara herencia dejada por Benedicto XVI por su renuncia. Muchos escándalos que dilucidar y un reto ineludible: la renovación de las estructuras de una institución que parece resquebrajarse por momentos. No es tiempo, decía yo, de reforzar la curia, ni de colocarse a la defensiva, ni de aplicar medidas correctoras para apuntalar la institución. Es hora de dejar que el Espíritu penetre en el corazón de los electores e inunde la Capilla Sixtina, y por extensión toda la Iglesia, de aire fresco, de esa primavera que anunció Juan XXIII y que, parafraseando a Mario Benedetti, ha de llegar, aunque sea con una esquina rota. Pues habrá esquinas rotas en cualquier lugar del mundo donde perviva la desesperanza, la injusticia, el desamor y el odio que lleva a la muerte. Y toca arreglar esas esquinas, porque el edificio se cae sin ellas, porque son ellas, aun desventijadas, aun orinadas por perros, aun desconchadas, las que lo sostienen. Ojalá el Espíritu inhale a los cardenales el soplo necesario para entender que la verdadera elección no se limita a los muros de la Sixtina, ni a la inconmensurable Basílica de San Pedro. Hay una Iglesia, hay un Evangelio que espera tras los muros vaticanos. Ha llegado el día de dejar que Dios se escape de su encierro. Hay un Jesucristo, un Papa, un monje, una religiosa, un mártir, un beato, un padre de la Iglesia en cada niño que muere de sed en África, en cada mujer maltratada, en cada enfermo de SIDA, en todos y cada uno de los amores rotos y quebrados de la tierra. Todo esto y aún más se decide a partir de mañana. No es importante quién sea el hombre, que también, sino si es capaz de recoger con sus manos el Evangelio caído por la ignominia de quienes nos decimos intérpretes de la palabra de Dios y la hacemos carne, y nos hacemos carne y piel y lágrimas con todas y cada una de las manos rotas, de los hermanos desesperados y aquellos que ya no pueden más. El Papa es el último símbolo de una civilización en decadencia, por nuestra propia dejadez, por nuestra propia interpretación de los planes de Dios para nuestra vida y para la de los que no tienen voz. Un mundo globalizado que ha olvidado que el prójimo, que está a nuestro lado, aquí mismo, a miles de kilómetros, es el auténtico, y me atrevería a decir que el único, reflejo del amor de Dios. La Iglesia, el conjunto de hombres y mujeres que aspiramos a hacer realidad el mensaje de Cristo en nuestras vidas y el mundo en el que vivimos, tiene la responsabilidad de construir este reino, aquí y ahora. Solo valdrá la pena la elección del Papa si éste se compromete, desde el mismo momento en el que salga al balcón central de la Basílica de San Pedro, ante la multitud congregada en la plaza y en torno a la radio, la televisión o las webs, a trabajar sin descanso por hacer realidad las bienaventuranzas de Cristo. Y hacerlo de la mano de todos y cada uno de los hombres y mujeres de buena voluntad, pues el anuncio de la salvación vino a los sencillos. Solo valdrá la pena, decía yo, la elección papal si el elegido, de la mano de los cardenales, pero también de todos y cada uno de los miembros de la gran familia humana, nos ponemos a trabajar en clave de servicio, poniendo siempre la mirada en el otro. Si no es así, veremos un magnífico espectáculo de pirotecnia, uno más. Porque el Papa no es infalible, ni eterno, ni inmortal, ni todopoderoso, porque solo es un hombre con un terrible peso a sus espaldas que no puede ni debe llevar solo. Lo ha demostrado el anciano que hoy contempla los días que le restan por vivir desde el balcón de Castel Gandolfo. El propio Jesucristo ya se encargó de rodearse de los suyos, que no eran los mejores, que eran los que tenían clase, hombres y mujeres de su tiempo, judíos y gentiles, pecadores y santos, con dudas y miedos y esperanzas. La Iglesia de Cristo nos dejó el mundo que Dios nos dio
solo tiene sentido si empezamos a construirlo entre todos. El Papa, contigo, conmigo, con él y con ella. Quien quiera ser el primero entre vosotros, que sea el servidor, dijo Jesús. Y no se quedó en palabras. No se quedó en el humo blanco de una chimenea. No se quedó en un anuncio vobis gratia inmensa, en una Habemus Papam. Allá donde dos o más os reunéis en mi nombre, en el del amor, curiosa palabra, en el de la vida, en el de la esperanza, en el de la fe, allí estaré yo, dijo Jesús, el Cristo, el que murió en la cruz, el que se dejó la vida, el que apostó todo en una cruel partida de cartas en Jerusalén. Mirad cómo se ama, que lo veamos de nuevo desde el balcón del mundo que desde este martes será San Pedro del Vaticano, desde cada uno de esos pequeños hogares que se esconden en nuestro corazón, desde los amores que nacen y se hacen cada día. Mirad cómo nos amamos y cómo el amor sirve para cambiar el mundo. Más allá del hombre, porque hoy por hoy solo puede ser un hombre, uno de esos 15 que se tiene en la Capilla Sixtina, uno de esos 115 hombres célibes, que salga por el balcón central de San Pedro y que podamos ver en sus ojos y en los que al lado, desde Roma, en Parla, en Guatemala, en Mangasú, en Indonesia, en Venezuela, en China, de todos los que nos acompañan, el rostro de aquel que un día se hizo hombre para que los hombres recordáramos que habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y sin ánimo de ser demasiado petulante, con temor y con temblor, me atrevía entonces a decir amén. Yo no sé si acerté. Lo cierto es que al día siguiente, el miércoles, a las 7 y 6 de la tarde, salió una inmensa fumata blanca porque habían preparado una estufa, un complemento a la estufa, muy divertido. Estuve el sábado anterior, tuve la suerte de ser uno de los 30 periodistas que entramos en la Capilla Sixtina a ver cómo lo colocaban y todas esas historias. Colocamos un vídeo, creo que en revisión digital de todo aquello. Y se ve un humo blanco, después de que una gaviota, supongo que lo verías, estuviera una hora por ahí revoloteando y todos estuviéramos pensando, eso es el espíritu que está, que no quiere salir. Porque ha habido muchos signos en estos días. Y desde el rayo que cayó el día 11 de febrero en la Basílica de San Pedro, desde la gaviota que atacó a la Paloma de la Paz 2 días antes de que el Papa renunciara, desde... Sí, es así. Pasó, hay fotos. Desde otra gaviota que también apareció, pero esta gaviota de por la tarde, a la media hora, a alguien se le ocurrió hacer un Twitter, un perfil de Twitter. Y a los 20 minutos de que todavía estaba la gaviota de ahí última edad, tenía 6.000, 7.000 followers. Y bueno, luego al final acabaron retirando el Twitter, pero bueno. A las 7 y 6 de la tarde, como os digo, después de que por la mañana, bueno, os lo cuento todo. A las 7 y 6 de la tarde, como os digo, fumata blanca, bajó una lluvia bastante potente en Roma. Habemus Papam. Bueno, todavía no Habemus Papam porque no lo habían dicho, pero sabíamos que Habemus Papam. Y Roma se empezó la Basílica de San Pedro se empezó a llenar. Yo os digo, os he dicho al principio que Roma estaba muerta, pero fue empezar las fumatas, el martes por la noche la primera fumata, y ya había muchísima gente en San Pedro, que se fue quitando cuando hubo fumata negra, supongo porque se querían ir a ver al Milan, el Milan Barça. Estoy convencido que fue eso. También estoy convencido que Scola, que era el gran candidato, quería una elección rápida porque él es socio del Milan. Y Sistac también la quería, aunque él no tenía la más mínima posibilidad de ser elegido. Pero bueno, en fin, dejemos de hablar de fútbol. Durante esa hora pasaron muchas cosas sin que pasase nada. Hace 8 años yo recuerdo que estaba en otra circunstancia personal, porque yo trabajaba para ABC en una época en la que Internet todavía no tenía la fuerza que tiene ahora, y yo tenía que escribir mi crónica, pero tenía que escribir por la tarde, por lo cual podía permitirme el lujo de ir a la Plaza San Pedro y estar tranquilamente y vivir los rezos, En esta ocasión estaba pegado a mi ordenador con 12 biografías de 12 papales con una infografía que preparamos de Benedicto XVI cuando salió, le recortamos el jersey negro y le pusimos una carita, 12 caritas con 12 posibles candidatos y sus biografías. Uno de ellos, os reconozco que lo metimos a la última hora, pero era Bergoglio. Durante estos 15 días yo he tenido la suerte de estar en el Media Center y de ser al final uno de los veteranos de los que estuvo todo el tiempo allí, con lo cual al final todo el mundo te conocía, todo el mundo te llamaba para ir a televisiones de América, de Estados Unidos, de tal, a todas las radios de aquí y de allá. A mí me pilló el cardenal Turán con el anuncio Gracia Plena, Habemus Papam, en Radio Nacional, con el ordenador en las rodillas, porque José Manuel Vidal,
que debe confiar demasiado en mí, sí se fue corriendo a la plaza de San Pedro y me dejó con todo el fregado de la página solo. Esto sale un vídeo, bueno, vale. Eso se ha hecho un grandísimo trabajo. Y estaba yo en el set de Radio Nacional con el ordenador aquí, trabajando y hablando. 3 minutos antes de que salga Torán, hay 9 cardenales electores que tenían Twitter. Se desactiva el Twitter del cardenal Escola. 1 minuto antes de que salga el cardenal Torán, la Conferencia Episcopal Italiana envía a algunos medios de comunicación, entre ellos Religión Digital, una felicitación de los obispos italianos felicitando a Angelo Scola por su designación papal. ¿Qué digo yo medio minuto antes de que salga el cardenal Torán? Eso es Scola. Eso es Scola. Mejor un café a que se joda. Georgios María Bergoglio. Esta fue la reacción de todos. ¿Bergoglio? Algunos dijeron Bergoglio y otros dijimos Bergoglio. Algunos todavía siguen diciendo Bergoglio. Y nosotros estamos diciendo Francisco. Ahí sí que me pude escapar a la playa. Después de dar al clic y colocar una de las 12 biografías que era de Bergoglio y conseguir ser los primeros en sacar una biografía de perdonad que parezca que sacamos pecho de Religión Digital, pero ha sido un trabajo absolutamente muy duro. Y creo que, modestamente, creo que lo hemos hecho bastante bien. Salí a la plaza y ahí sí que tuve oportunidad de estar cuando Bergoglio salió. La imagen que vosotros veríais muchísimo mejor que yo desde televisión, pero sí que es verdad que lo siento, os voy a dar envidia. Hay cosas que no se pueden oler, que no se pueden sentir y que no se pueden percibir por la televisión. La emoción sí que se siente, pero salió Bergoglio al balcón central de las bendiciones de San Pedro y os juro que dejó de llover. Yo soy muy descreído de estas cosas. A mí el tema de las profecías, de los mitos y tal, no me las creo. Y he escrito mucho sobre eso. No me lo creo, pero dejó de llover. Y vi a un señor que hacía 11 años, cuando el padre Ángel y yo, los mensajeros de la paz, viajamos a Tucumán por el tema de la hambruna, que fue un viaje absolutamente horroroso en lo personal, luego si queréis os cuento. Mensajeros de la Paz tiene una residencia para sacerdotes ancianos en el centro de Buenos Aires, al lado de la casa de 2 habitaciones y un baño, que es cierto, donde vivía el actual Papa, y donde en esa residencia vivían sus obispos auxiliares eméritos. A mí siempre me ha hecho un huevo frito en su cocina. O sea, es verdad, es así. Es un tío sencillo. Pero claro, ves a ese tío sencillo salir como Papa y dices, no puede ser. Hace una semana justo, a la salida de unas congregaciones, fui a saludarle y dije, don Jorge, somos de Religión Digital. Él escribe con nosotros. Además nos han dado el permiso para que siga escribiendo, para que podamos seguir publicando con su cabecita y con su logo las cosas. Le dije que era de Religión Digital. Dijo, sí, supongo que... Bueno, pero estuvimos caminando durante 10 minutos hasta su casa. Estuve hablando con el Papa. No, me pidió que rezáramos por ellos en este momento tan difícil para la vida de la Iglesia. Lo publicamos en Religión Digital, sacamos una foto, luego si queréis les las enseño y bien. Pero salió el Papa, y salió el Papa, ¿qué coño el Papa? Salió un señor vestido de blanco con una cruz plateada un poquito vieja, que es la misma que llevo utilizando desde el 91, desde que le nombraron obispo, coadjutor, primero auxiliar, luego coadjutor de Buenos Aires. Salió sin atributos, salió sin toquilla, salió sin armiño, salió sin nada. Hizo así con la mano, que es un gesto muy argentino, y lo primero que hizo fue inclinarse. ¿Como signo de respeto? No lo sé. Yo lo entendí así. Como signo de respeto hacia la gente que estaba esperando, hacia la gente que le estaba mirando, y supongo que consciente de la gente que estaba mirándole. Pidió la bendición del pueblo. Eso fue justo después, sí. Lo primero que hizo fue eso. Después dijo, remarcó claramente que allí se estaba dirigiendo al obispo de Roma. Él en su primer discurso jamás habló de eso.
del Papa, del Sumo Pontífice, ni de ese seminario. Y después dijo aquello de: los señores cardenales han ido a buscar al obispo de Roma al otro confín del mundo. La gente se rió. Bueno, lo primero que dijo, miento, lo primero que dijo fue: buonasera, buenas tardes. Y dijo cómo están, aunque eso no lo recogió el discurso vaticano. Dijo: buonasera, ¿cómo estáis? No sé, no recuerdo, porque mi italiano y mi español se han ido mezclando en estos días y tengo un particular importante. Dijo: buenas tardes, ¿cómo estáis? Y después pidió la bendición de la gente. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro seguidor. Lo mismo que dijo Jesús, lo mismo que intentó decir Benedicto ya de salida, en un gesto que probablemente reivindique buena parte de su pontificado, aunque si nos ponemos a hablar de cosas que hizo y que dejó de hacer, eso es lo que tengo. Pero bueno, vamos a quedarnos con la esperanza de ella, que igual nos la quitan y oye, mira, con eso nos quedamos. Pidió la bendición, deseó buenas noches y se fue. Y ahí la gente estaba estupefacta, absolutamente estupefacta. Cuando salió Ratzinger, es cierto que salió en torno a las 6 menos 20 de la tarde, este salió a las 8, era noche cerrada. Cuando Ratzinger salió todavía no era de noche, ya era más primavera, los días duraban más. Cuando salió Ratzinger sí que había mucho movimiento, muchas banderas, mucho grito. Cuando salió Bergoglio había muchísima expectación. Cuando Bergoglio hizo así, cuando recordó a Benedicto XVI y cuando pidió la bendición, la gente no se lo podía creer. No se lo podía creer, era absolutamente impresionante. Yo he visto a compañeros, porque una de las cosas que está pasando con este hombre es que se ha ganado a todos los descreídos del mundo. Luego ya veremos lo que pasa. Pero hay una curiosa unanimidad en la prensa y en los medios laicos, por así decirlo, respecto a este hombre. Porque incluso hasta las supuestas connivencias con la dictadura militar, como que se ha tocado el asunto, pero en cuanto han salido una serie de pruebas diciendo que no se ha vuelto a hablar en la vida. Nada. Un hombre de blanco, sin atributos, que al día siguiente se va a Santa María de la Mayor en un coche de la... Fue muy gracioso. Yo recuerdo que me levanté, aquella noche no dormí, me levanté pronto y fui para allá, y el hombre no era un coche oficial del Vaticano, era un coche de la Gendarmería. Iban 5 tipos en un coche, el Papa iba en el centro como los niños pequeños, y a su derecha tenía a Santo Sabri, a su izquierda tenía a George Gainsborough, y delante iba otro cardenal y el chofer. Curioso. Va a Santa María de la Mayor y se encuentra allí al cardenal Bernard Law. El cardenal Bernard Law era el arzobispo de Boston, que en 2002, justo antes de que le procese Estados Unidos por encubrimiento de 200 sacerdotes pederastas, justo antes de que le vayan a encausar, el Vaticano le llama a Roma. No hay convenio de extradición entre Estados Unidos y el Vaticano. Bueno, ya pensad cada uno lo que queráis. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Él se comprometió a meterse en un convento, no lo hizo. Está de ocupa en Santa María de la Mayor, porque esa parroquia pertenece al español Santo Sabril, al cardenal Santo Sabril, pero está viviendo de ocupa allí. Llegó Bergoglio allí, le vio y lo primero que dijo antes de seguir haciendo la ofrenda fue decirle a su ayudante: no quiero verle más aquí. El cardenal Law está hoy, no se ha publicado, está hoy ya en ese convento. No le pueden extraditar a Estados Unidos, porque de momento al menos un papa no va a contradecir órdenes no de su antecesor sino del anterior. Veremos si se anda o no se anda, pero ese gesto también es interesante. Salió de allí en el mismo coche y se fue, bueno, ya lo sabéis, todo lo que voy a contar ahora lo sabéis porque supongo que lo habréis escuchado. Se fue a la casa del Colegio Latinoamericano donde había estado residiendo a recoger su ropa y a pagar la cuenta. Bueno, curioso, puede ser un gesto efectista, pero es interesante. El domingo, bueno, hizo muchas cosas, ¿sabes? Estuvo con los periodistas el sábado. Fue maravilloso, fue muy divertido. Es un hombre que ha estado improvisando hasta la misa de entronización. La Santa Sede, el BIS, el Servicio Vaticano de Información, que es muy aséptico siempre, que manda comunicados, y el Santo Padre se ha reunido hoy con tal, no sé. Lleva una semana haciendo crónicas de ambiente,
Te está contando lo que siente la señora que se encuentra con el Papa, lo que no sé qué, y luego, entre medias, mete párrafos subrayados del Papa, porque no tienen sus discursos. Le está pasando lo que nos pasa a nosotros, que tenemos que escuchar. Es muy interesante. Por lo menos de principio. Supongo que llegará un momento en el que este hombre tendrá que no hacer esas cosas, porque al fin y al cabo está frente a una institución que, bueno, que genera muchas cosas alrededor de 1.200 millones de personas y que es probablemente el único hombre con un liderazgo global en un mundo curiosamente globalizado que no tiene líderes, y el Papa lo es. Yo lo decía en el artículo, es solo un hombre, pero en buena medida lo que él pueda intentar hacer nos puede permitir a todos que nos sintamos más partícipes. Os cuento, el domingo se fue, bueno, con los periodistas estuvo genial, fantástico. Fue ahí donde dijo, ay, yo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Y dices, madre mía. Ahí fue cuando José Manuel Vidal y yo decimos que el libro que terminamos el martes pasado y que ya está en ebook y que saldrá a la venta el lunes, se tenía que llamar Francisco el nuevo Juan XXIII. Francisco, un jesuita que se llama como Francisco de Asís, porque al principio todos pensábamos que era Francisco de Borja o Francisco Javier. No, Francisco de Asís. Él lo contó días después, contó por qué eligió Francisco. El cardenal Hus, uno de sus grandes amigos, le dijo, cuando todavía no habían proclamado papa, pero cuando ya tenía los votos suficientes, se le acercó a él y le dijo, no te olvides de los pobres. Un jesuita que coge el nombre de un franciscano, con 30 años que llevamos de iglesia copada por movimientos en los que las congregaciones religiosas, no digo ya los laicos, no digo ya las mujeres, no digo ya las minorías, los divorciados, los homosexuales, imaginaos cómo estamos. Decir, oh, igual que vemos todos. Qué bueno. Domingo. No puede celebrar la misa en San Pedro porque todavía no ha dado inicio a su pontificado y se va a la iglesia de Santa Ana, que está al lado. Vuelve a llegar en el coche de los Carabinieri y se encuentra a un sacerdote argentino que estaba de misionero en Uruguay, que era de su diócesis, que le conocía, lo reconoce y se lo lleva y lo obliga a que oficie junto a él la misa. Bueno, bien, está bien. Saluda a la gente, el Servicio de Seguridad Vaticano se están volviendo locos, están horrorizados. Va a ser muy fácil cargarse a este papa si alguien está lo suficientemente loco para hacerlo, porque va a costar mucho que este hombre deje de estar cerca. Gracias a Dios. Vamos a ver lo que vamos a intentar que no suceda lo que muchos pensamos que puede suceder. Bien. Está hablando con muchos, con niños, bendice a niños, a mujeres, habla con gente, acaba la misa y sin cambiarse los ropajes de la Eucaristía, se pone en la puerta con un párroco de pueblo y se pone a despedir, a saludar a la gente que sale de la iglesia. Así, como os lo cuento. Impresionante. Otro gesto. Que igual solo son gestos, que igual no llevan a ningún sitio, pero son gestos. Sigue llevando sus mismos zapatos, adiós a los zapatos de Prada, sigue vistiendo de blanco. Ha encargado unas casullas sin oro y sin demás, que van a ser las que lleve. El lunes le presentan a todos los funcionarios vaticanos y con su acento argentino, a mí me lo ha contado un funcionario vaticano español, le dice en italiano, pero con el acento argentino le dice, ustedes no saben que en Roma hace mucha luz, en Roma hay mucha luz, hoy hace sol, tenemos que dar ejemplo. En estos días hagan el favor de no encender las luces. Otro gesto. Probablemente es una tontería, que el dinero que te pueda gastar interesante. Otro gesto. Hace un llamamiento a los argentinos y a los obispos argentinos para que no vengan y que el dinero que tienen que gastar lo gasten en obras de caridad en vez de en el viaje. No le han hecho caso. Bueno, uno le ha hecho caso, pero no le han hecho caso. Pero otro gesto. ¿Qué más gestos? ¿Se os ocurre alguno más? Hay un montón. Misa de entronización. No hay papa móvil, hay un jeep. Se salta el protocolo 40 veces. Da una homilía de 8 minutos.
una homilía de 8 minutos delante de todos los líderes mundiales. Cuando las homilías suelen durar 20 minutos, 25, se dice tanta morralla. Y dice 3 o 4 cositas, pero muy sencillas. Básicamente lo mismo que ha estado diciendo en estudios anteriores. El verdadero poder está en el servicio, hay que apostar por los pobres, y me comprometo a intentar ser servidor de todos y a que esto lo tenemos que intentar construir entre todos. Otro signo. Lleva 2 días levantándose a las 7 de la mañana en la Casa Santa Marta, porque todavía no había los apartamentos pontificios, y oficiando misa pues a los jardineros, a los que limpian el Vaticano, a los servicios de seguridad, a las cocineras. Hay una foto, como explico en Religión Digital esta tarde, luego si quieres os la enseño. Antes de que empiece la misa, que hay una oración, el Papa está en la última fila sentado. Es preciosa la fotografía, es muy buena. Ahora pasadla si queréis. Es muy intenso, muy interesante. Luego nos dejas todas esas fotos. Está en la Religión Digital. Que yo pienso en la señora que está a la derecha del Papa, y yo pienso en el Papa diciendo, ¿y por qué no se sienta alguien al lado mío? Seguro que está pensando esto. Es un Papa que excepto en la reunión que tiene con todos los líderes mundiales, en los que si hay un besamano o quieras llamarlo más formal, todas las audiencias que ha tenido han empezado con el Papa acercándose a la gente y dedicándoles tiempo y yendo a nosotros nos chirrió un poco la imagen de Sor Verónica Berzosa, que se lanzó a abrazar a Benedicto XVI, la de las monjas estas de las clarisas, y eso como sí. Este hombre se lanza y abraza a la gente, y le pregunta por tal y gasta tiempo. En los servicios también yo no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Yo creo que esto tendrá que cambiar. Todo esto son gestos. Todo esto se puede quedar en agua de borrajas. No significa realmente nada. Y a la vez significa muchísimo. Por lo que él está haciendo, pero creo que fundamentalmente por lo que, y creo, no sé si reflejar también el sentir vuestro, pero por lo menos el sentir de muchas personas con las que yo he convivido en Roma, con las que he tenido oportunidad de hablar aquí, que sienten que algo ha cambiado, que están contentos, que están diciendo, uy, Francisco, el Papa, que no dicen, uff, Ratzinger, Juan Pablo II, ya estamos. Que sienten que la iglesia a lo mejor también es cosa suya, que la plaza el día de la entronización estaba llena de gente y había muchas banderas de muchísimos países, pero no te encontrabas, como pasó hace 1 año y medio aquí, que estaba todo ocupado por los Kikos, o por Comunidad de Liberación, o por otros movimientos, que son necesarios en la iglesia, que a mí me parece que son absolutamente necesarios, pero que llevamos 30 años en los que han sido los únicos. Las congregaciones religiosas se les ha orillado. La iglesia de base, si todavía existe en este país, se la ha orillado igual. Se ha conseguido que muchísima gente que sigue teniendo fe dejemos o dejen de ir a la iglesia, deje de participar en movimientos asociativos cristianos, que participe en movidas como la del 15M, pero sin llevar bandera de lo que probablemente debería llevar bandera, que es lo que un poquito escribía yo, lo que os digo antes, la bienaventuranza. Estar ahí con el que sufre, estar ahí con el que lo pasa mal, estar haciendo piña con, estar construyendo ese reino que al final es de lo que estamos hablando. El Evangelio ha construido, gracias al Evangelio, creo yo, gracias a la figura de Jesús y a los valores que nos dejó, se ha construido una civilización. No gracias a la Iglesia, gracias al mensaje de Jesús. La Iglesia ha sido y sigue siendo una institución necesaria. La única institución que lleva 20 siglos. No ha habido otra institución en la historia de la humanidad que haya durado tanto, con tanto poder y con tanta influencia. Con muchas cosas malas, también hay que reconocer que con muchísimas cosas buenas. Con muchísimos errores, también con muchísimos aciertos. Una institución puta y salida, es así. Y debe ser así, porque está formada por personas que pecamos, que cometemos errores, que fracasamos en nuestra vida,
que intentamos hacerlo lo mejor que podemos y que nos gustaría que a todo el mundo le fuera bien. Esa sensación, ese sentimiento, creo que lo tiene mucha gente. Y eso es tan anecdótico y tan importante a la vez, que nos permite a muchos pensar y sentir, incluso apostar, con que no se va a quedar en los gestos, sino que va a haber algo más. Se está hablando de que la primera encíclica puede ser una encíclica sobre la pobreza ya. Se está hablando, algunos están soñando en no sé si recordáis, en la imagen final de la salida del pescador. No va a suceder. No va a haber un papa que enajene los bienes de la iglesia y los entregue a los pobres. Eso no va a suceder. No va a haber un papa que de repente diga que el aborto es bueno. No va a suceder. No va a haber un papa que de repente diga que los preservativos en cualquier circunstancia son buenos. No va a pasar. No va a pasar de momento. No va a haber un papa que mañana diga que las mujeres pueden ser obispos. No va a pasar mañana. O sea, están pasando cosas. No cometamos tampoco el error de pensar que mañana de repente la iglesia va a ser... No. Pero tenemos una puerta muy abierta para dos cosas. Una, para que se empiecen a hablar de muchos temas, sobre todo al principio, que se puedan discutir de algunos asuntos en libertad, salgan o no salgan. Y otra, que para mí es la más importante, al menos, yo tengo 37 años, yo he vivido, nací con Pablo VI, no conocía a Juan Pablo I, y mi vida como cristiano ha sido Juan Pablo II y Benedicto XVI. Yo no viví el Concilio Vaticano II, no viví las misas en latín, no viví la primavera de la Iglesia y luego el descenso. Yo he vivido, como muchos de vosotros, en pendiente descendente. Yo he vivido desilusionándome de una iglesia en la que nací, crecí, me formé gracias a mis padres y a una parroquia fantástica en la que vi que aquello se acababa, que aquello se moría, que prácticamente nos echaban y que no podíamos ir de campamentos y que tenías que tener cuidado y que tenías que arrodillarte y que los seminaristas que te iban el día del seminario todos habían sido campeones de gimnasia o de natación o todos habían tenido una novia estupenda y de repente habían encontrado a Dios, habían ido al caballo. Entonces, joder, y la gente normal que ha sido cristiana, no sé, que sentía raro, decías, todo el mundo tiene que ser San Pablo. No. Y esto, lo más importante para mí es que hay muchísima gente que desde hace una semana está pensando que puede formar parte de esto, que puede sentir que esto le concierne. Y eso es importante porque si tú sientes que la movida de Jesús, vamos a llamarle iglesia, ¿sí? Que el conjunto de seguidores de Jesús, que buscan construir el reino, que son las bienaventuranzas, que son llevar esa vida que Jesús nos enseñó, que eso es la iglesia, allá donde dos o más os reunís en mi nombre, allí estaré yo. Si nos sentimos concernidos, el paso siguiente es sentirnos comprometidos. Y si nos dejan sentirnos concernidos, no les va a quedar más remedio que dejarnos sentirnos comprometidos. Y si nos comprometemos, vamos a poder hacer algo. Y también será responsabilidad nuestra conseguirlo. Llevamos 30 años en los que eso no es así, creo, igual estoy equivocado, en lo que eso ha dejado de ser así, en los que si no eres de tal movimiento o perteneces a tal o le doras la píldora al obispo X, no eres nadie. Incluso si arriesgas, como José Manuel Vidal, director de Religión Digital, en apostar por un medio que no pertenezca a nadie, que intente hacer información sobre la iglesia y sobre las iglesias y sobre la fe y sobre otras confesiones y sobre solidaridad y tal, eres un escura rebotado y eres un tipo que está haciendo un inmenso mal a la iglesia. ¿Qué coño? Ahora, a día de hoy todo el mundo está queriendo crear religión digital. Ahora nos estamos encontrando con una situación en la que obispos como Demetrio Fernández, el de Córdoba, está diciendo que claro, que por supuesto, que tenemos que apostar por una iglesia de los pobres. Te estás encontrando con la caverna eclesial más rotunda, que o bien están callados o bien están diciendo algo que yo en su fuero interno los entiendo, que es el Papa y que lo que diga el Papa va a misa. Estupendo. Aunque uno tiende a pensar que, claro, que si solo entiendes esto desde una óptica de obediencia,
pues igual el tema de la conciencia y de que cada uno tiene que ser responsable y mi ética de los talentos, que yo la verdad es que eso es lo que mejor intento dar importancia al tema de los talentos. Vale, ya. En conclusión, hay una serie de gestos, hay una persona que no es importante quién sea, pero sí es importante cómo esté siendo, para que un papa, para que un pontífice, un monarca absolutista deje de ser monarca absolutista y la Iglesia pueda constituirse en algo más participativo. Se puede hacer de dos maneras, como la revolución. Se puede hacer una revolución sangrienta o se puede hacer una revolución desde la base. No voy a compararlo con la transición española, pero aquí se nos murió Franco y cuando se murió Franco, pues entre todos intentamos, no sé si se fue medicar o no, pero bien. No me creo que la Iglesia vaya a salir, a construirse una Iglesia más participativa desde la revolución, porque afortunadamente los revolucionarios en la Iglesia nos acabamos largando o intentando encontrar espacios donde respirar. Yo no termino de creer en las revoluciones absolutas, porque implican que impones tu forma de pensar y estás echando fuera a otros, aunque sean los malos, aunque sean los que han tenido el poder y tal, pero Rouco es necesario en la Iglesia de hoy. Quiero decir, sí, estás exagerando un poco. No, Rouco es necesario. Si entendemos la Iglesia como el conjunto de personas que intentamos seguir el mensaje de Jesús, Rouco es igual de necesario. Tiene que tener otra función, pero es absolutamente necesario. El Papa, yo esto lo llevo diciendo 7-8 años, hasta que me dejaron de invitar a los encuentros de la conferencia de Pijota. Yo decía una frase que me la creo: yo soy igual de responsable que el Papa en la construcción de la Iglesia. No es pedantería. Tú, José Luis, cualquiera de vosotros, tenemos talentos diferentes, tenemos funciones distintas. Yo soy periodista y hago lo que hago, pero en lo que hago tengo que ser absolutamente responsable de lo que hago. El Papa está en su responsabilidad y tiene que ser absolutamente responsable. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Que es a lo que voy, que me estaba liando. Él sí tiene la posibilidad, él tiene la baraja. Puede decir: no juego con vosotros, entonces nosotros nos inventamos otro juego, o dejamos de jugar, o puede decir: pues vamos a repartir el juego. Eso es muy importante. Es lo más importante que ahora mismo puede hacer el Papa. De cara afuera. De cara adentro, sí es cierto que tiene una tarea muy complicada. Muy complicada, pero relativamente fácil de hacer. Relativamente fácil. Bueno, no imposible de hacer. No imposible de hacer, ya. Ahora mismo la curia está absolutamente descabezada. Los curiales han perdido el cónclave. Sodano y Bertone, que son enemigos íntimos, se juntaron para intentar llevar al solio pontificio a un papa que hiciera reformas mínimas y que tapara los escándalos de corrupción en las finanzas del Vaticano, los escándalos sexuales que hay dentro de la institución, que no he hablado de ellos porque sinceramente hoy me parece menos importante que el resto de las cosas de las que os estoy hablando, pero son muy importantes de cara al interior. Y para continuar lo que se ha estado haciendo en los últimos 30 años, que es un papa joven y con mucha vitalidad como Juan Pablo II, que se dedicaba a viajar por el mundo, pero quien gobernaba eran otros. O un papa anciano como Ratzinger, que había estado en la curia pero no controlaba la curia y al que se comieron. O sea, Ratzinger, que era el gran inquisidor, la curia se lo comió. Ratzinger no ha gobernado en ningún momento. Un gran teólogo que ha hecho una serie de escritos muy interesantes y que gracias a Dios pasará a la historia como el primer papa que renunció y que abrió la puerta para que haya pasado lo que parece que puede estar pasando. Probablemente dentro de unos años, ojalá dentro de unos años, podamos agradecer a Benedicto XVI haber sido papa y haber seguido. Y que lo que nos acordemos de Benedicto XVI sea eso, no sea el Ratzinger inquisidor, ni sea el papa que casi nos mete en una guerra con los musulmanes, ni sea el pontífice que decía pues cosas duras o que vestía de Prada. No. Igual dentro de unos años nos vamos a quedar con que gracias a que este hombre se fue, hoy entendemos la Iglesia de otra manera. Yo os decía que no soy muy providencialista, pero sí es cierto que
Estamos celebrando que hace 50 años se abrió el Concilio Vaticano II. Un concilio convocado por un papa anciano que venía después de un papa como Pío XII, en unas circunstancias en las que la Iglesia había pasado, el mundo y la Iglesia estaban pasando por una situación muy complicada después de la Segunda Guerra Mundial, después de unas ciertas complicidades con algo horroroso como fue el nazismo. No es equiparable, pero estamos en una sociedad, en una crisis global brutal, y en una sociedad en la que la Iglesia está en su momento más bajo como institución. Y ha surgido un señor anciano al que nadie esperaba y que lo primero que ha hecho ha sido, además es que se parecen físicamente. Bergoglio ha engordado y se ha hecho un poquito más bajito y un poco más calvo, o soy yo que lo estoy mirando con distintos ojos, pero yo cuando le vi salir del balcón, ya os digo, entre otras razones, por eso se llama Francisco, en los libros se llama Francisco el nuevo Juan XXIII, se parece muchísimo a Juan XXIII. Yo no conocía a Juan XXIII, ya lo he dicho. Es providencial, probablemente pueda ser providencial que este Papa, el anterior, se haya ido en mitad de la celebración del Concilio Vaticano II, que se haya ido sin hacer una encíclica sobre la fe, que se haya ido de la manera en la que se ha ido y que la curia haya perdido. En los próximos 6-7 meses se va a decidir todo lo que va a suceder. La curia evidentemente ha perdido, está en sus cuarteles de invierno, pero ya 20 siglos mandando. Saben lo que es, tienen todos los tentáculos a través de enunciaturas, a través de servicios secretos, saben exactamente lo que sucede en cada sitio. No es ciencia ficción, no es Dan Brown. Esto es así. Es así. Ahora es el momento. Y probablemente ningún otro cardenal pueda hacer lo que este hombre parece que puede querer hacer. No es baladí que sea americano, no es baladí que sea de una congregación, no es baladí incluso que sea jesuita, tiene un ejército muy poderoso detrás, aunque bueno, no es un jesuita, bueno, de eso ya veremos en vida. No es baladí nada de eso, no es baladí que sea mayor, no es baladí que jamás haya estado en la curia, y no es baladí que sepa hacerse un huevo frito. No es baladí, es importante. Es importante que sepa hacerse un huevo frito, es importante que se haya hecho su cama, es importante que haya entrado en los aposentos pontificios y diga, aquí caemos 300. No es baladí, es importante. Ratzinger había estado 3 meses de obispo, no tuvo jamás experiencia pastoral. Wojtyła la tuvo, pero de aquella manera. Wojtyła la tuvo en una Polonia ocupada por los comunistas y su pontificado fue en un periodo de Guerra Fría. Sí, políticamente fue absolutamente crucial, pero necesitamos un pastor. No necesitamos un pastor. Necesitamos ser un rebaño. Necesitamos ser un rebaño de ovejas libres que quieran estar en el mismo rebaño, que sepan ir a comer hierba porque hay que comer hierba, pero que no tengan que ir a este sitio ni a la hora determinada, sino que seamos un rebaño bien avenido y relativamente libre. Pero necesitamos gente, necesitamos alguien que nos dé esperanza. Y Bergoglio es un hombre, pero es un hombre que está cumpliendo una función y tiene una serie de talentos. Es igual de responsable que tú, que yo, de construir un mundo más sencillo, un mundo más humano, un mundo más justo. Pero está donde nadie más está. Y lo que haga, lo que diga, tiene más repercusión de lo que haga o diga yo. No es más responsable, pero está en el sitio donde tiene que estar. Y tiene una serie de responsabilidades. Y vivimos esos días en Roma, y creo que aquí, con una esperanza que yo no veo en la cara no veía en la cara de la gente. Y además un cabreo en la cara de otros que también es muy bonito y muy interesante. Aunque insisto, Rouco, los Kikos, los legionarios de Cristo tienen que caber en la iglesia que queramos construir. Porque si no acabaremos haciendo, igual me meto en los políticos por lo que voy a decir ahora, acabaremos haciendo lo mismo que están haciendo los judíos con los palestinos, que es, salvando todas las distancias, lo que los nazis quisieron hacer con ellos. Los judíos son eran los buenos de la historia. Se han convertido en los malos. Si queremos construir una iglesia en la que quepamos todos,
Vamos a trabajar por caber todo. Vamos a reivindicar cada uno de nosotros nuestro espacio y nuestra libertad para ser iglesia. Pero vamos a dejar a ellos que también no lo hagan. La diferencia es que, por lo menos durante un tiempo, vamos a poder discutirles. Vamos a poder debatirles. Yo no sé si este hombre se morirá, si este hombre le comerá la curia y se volverá un Ratzinger 2, no lo sé. Pero ahora mismo, si un Quijote dice cualquier cosa, dices, cierto, que tienes al papá de los pobres al lado. Es bonito. Es bonito. Dicho esto, y ya termino, porque me parece que estoy hablando demasiado, hay una serie de retos que yo creo que son ineludibles, que hay que plantear, y que este Papa se va a plantear. Ya hemos hablado de algunos. Internos, la reforma de la curia, está clarísimo. Reforma de la curia, apertura de las cuentas de la Iglesia, tiene que haber más comunicación entre el gobierno del Vaticano, las conferencias episcopales y demás. Y a destra hay temas que ya están en el debate, se hablaron en el precónclave. Y algunos de ellos ya los ha planteado Bergoglio. El cuidado del medio ambiente, que parece una tontería, pero es absolutamente relevante. Se lo dijo a los jefes de Estado. Se habló también en el precónclave. Nos estamos jugando, tenemos que construir un mundo, no, porque tenemos que tener un sitio físico donde construirlo. Y nos estamos cargando el medio ambiente. Los pobres entendidos como los que no tienen que comer y como los que de una u otra manera sienten que, o sentimos que nuestra vida vale menos que la de otros. El papel de la mujer en la Iglesia, que es un tema que se va a tocar, que se ha tocado y que se va a seguir tocando. Insisto, no vamos a ver mujeres sacerdotes en 3 años. El padre Ángel se ha vuelto a hacer una apuesta que en 5 años teníamos sacerdote femenino y la va a perder. Bien, no, pero no podemos dejar de pensar que más del 50% de los cristianos pertenecen al sexo que no manda. No podemos permitirnos el lujo de que siempre, cuando muera o renuncie un papa, los que lo elijan sean 115, 120 hombres ancianos felices. No puede ser así. No va a pasar mañana. Pero eso se va a plantear. No por el hecho de que los sacerdotes puedan casarse, pero sí afrontar de verdad el tema del celibato como algo sano, no como un rincón a donde acaban yendo, desgraciadamente, se acaban colando, desgraciadamente, enfermos mentales que acaban abusando de niños o de jóvenes o de personas que están en su carne. No es la mayoría de los sacerdotes, insisto, es una ínfima minoría, pero sí es cierto que el proceso de selección, sobre todo en una Europa en la que hay escasez de vocaciones, lleva a que durante mucho tiempo se ha dejado entrar a cualquiera, porque necesitábamos gente, y como solo podemos tener a hombres asexuados y que no se puedan casar y que tal, pues a cualquiera vale. No, eso hay que cambiar. El papel nuestro, el de los laicos. Este Papa ha hecho una cosa muy interesante que no ha publicado nadie, que creo que voy a hacer algún día algún post. En una de sus primeras bendiciones no hizo lo que hacen en todas las liturgias, que es pedir por el Papa, por los obispos, por los presbíteros y diáconos, por todos los consagrados, tal, y por todo el pueblo redimido por ti. Que todo el pueblo redimido por ti somos el 99,9%, somos nosotros. El pueblo redimido por ti somos los que no somos curas, monjas, frailes y obispos, somos el resto. Hizo una bendición, pidió una bendición para todos los hijos de Dios. Y a los periodistas incluso, cuando se juntó con nosotros, nos iba a bendecir, pero dijo, es que aquí hay gente que no es creyente, es que aquí hay gente de otras religiones, seguro que habrá ateos. A quienes creáis en Dios, a quienes creáis en la Iglesia Católica, vamos a hacer un momento de silencio y sentiros bendecidos, para no faltar al respeto a aquellos que creen que un hombre como yo no tiene derecho a bendecir, porque no creen en mí, no creen en lo que yo simbolizo. Es importante también. Otros temas, lo ha dicho el cardenal Sispac hace 2 días, el de plantear cuestiones de moral sexual. Insisto, no vamos a hablar de que se abra la veda al preservativo en cualquier circunstancia, pero se va a hablar, ya se está hablando de eso. Se está hablando del tema de la píldora, se está hablando de que hay casos en los que la Iglesia, incluso la Iglesia más ortodoxa, para seguir siendo ortodoxa, se tiene que fundar
en la realidad de la misericordia. Y tú no te puedes ir a Uganda a decir que no puedo repartir condones, porque la cultura de determinados lugares de la tierra no entiende la vida sexual de una manera como la entendemos en la vieja Europa. Entonces, la maternidad responsable y la prevención del SIDA te tienen que llevar a que en determinadas situaciones el uso preservativo al menos sea una opción. Insisto, no va a haber grandísima revolución, no va a haber un ciclo que diciendo el condón es bueno, no. Pero esto es muy importante, porque una vez que sale una puerta es muy difícil que se cierre. Y la presencia de las realidades que hemos o que habéis, que hemos estado condenando, los divorciados vueltos a casar, los divorciados sin volver a casar, que canónicamente podemos seguir comulgando. Yo estoy divorciado, no me gusta. Pero me he encontrado con amigos míos que me decían que por favor no amigos míos del colegio que se han hecho curas en Getafe y en Parla, por favor no te acerques a mi esta porque tendré un problema moral. Y diciendo, coño, si con el código de hecho en la mano tú no me puedes decir que no puedo comulgar. Incluso no lo tendrías, ya tendríamos que hablar de la cuestión de la conciencia. Bien, la cuestión de los homosexuales, la cuestión de los divorciados vueltos a casar, la cuestión de los matrimonios mixtos, la cuestión de ¿por qué coño alguien que no está casado por la iglesia no puede bautizar a sus hijos? Menos mal que ya no existe el infierno ni el purgatorio. Bueno, el infierno sí existe, el purgatorio no existe, pero claro, está dejando decía mi madre, a los pobres moritos, los niños moros, los que se mueren ser bautizados. A mí me ha salido moro, tal. Son cosas que están empezando ya a cambiar y que en el momento en el que este papa coja la baraja, que ya lo está empezando a hacer, y empiece a repartir juego, en ese juego van a ser muchas jugadas y todos vamos a tener al menos alguna carta y vamos a tener la oportunidad de jugar, cosa que hasta hace una semana al menos yo pensábamos que no íbamos a tener esa oportunidad. Ahora la tenemos. Puede que esto sea un bluff, puede que sea una flor de verano, de primavera, puede ser una flor de primavera, pero bendita primavera, aunque sea con esquinas rotas, que decía Benedetti. Es así. Y yo creo que tenemos motivos para la esperanza. Yo he leído otra cosa, pero son las 9:00 y pico y me puse a hablar. Y ya está. Y ahora, intentando dar ejemplo de esto que he intentado decir y que no sé si me ha salido, igual es un buen momento para que yo deje de hablar y nos pongamos a intentar hablar entre todos. ¿Os parece? A ver, charla da pie para muchísimas cosas. ¿De lo que trataba? No, toda la eclesiología. Pero yo te voy a preguntar cosas como periodista, sí, tanto como teólogo como... Que no lo soy. Es decir, ¿por qué Bergoglio y no otro? ¿Y quién elige a Bergoglio? Vale. Bueno, sabéis que en un cónclave no se puede, se supone que hay un secreto. Casi luego en la comunión no para los cardenales, sino para la gente que jura, los cocineros y tal. Los cardenales curiosamente no son excomulgados y revelan secretos. No me preguntéis por qué, pero cambió la ley hace unos años. ¿Por qué Bergoglio? Porque no podía ser otro. ¿Seguro? Sí. Y te intento explicar, a ver si me sale. El gran candidato es Scola. No es un candidato de la curia, es un candidato italiano. Es un candidato con una liberación. Seguimos con una iglesia de movimientos. Seguimos con una iglesia italiana, una iglesia europea, una iglesia vieja. Los otros candidatos, Scherer o Led, candidatos americanos, pero curianos. La curia está absolutamente desprestigiada. No podía salir. Y luego sí es verdad que hay en el precónclave en el precónclave hay un momento el martes en el que están a punto de llegar a las manos porque son señores mayores y porque son tipos educados, pero que hay una trifulca importante. ¿Cuál es? Los cardenales norteamericanos, que tienen muchísimo que callar, pero por otro lado también es verdad que han pasado ya su Rubicón de la pederastia y han sufrido sus cosas y están un poquito de vuelta de este tipo de historias, y que son unos maestros en el espectáculo, exigen claridad. Y nosotros nos hemos tenido que declarar en bancarrota por los casos de abusos, está bien que lo hayamos hecho,
y la verdad es que la Iglesia en Estados Unidos está aumentando de vocaciones y está aumentando en credibilidad. ¿Por qué? Porque hay una serie de obispos, aunque Dolan es un ortodoxo machamarcillo, o Malley no lo es, pero son gente que está trabajando para intentar hacer una iglesia al menos más abierta, más que todo lo que se haga esté en los papeles. Que se sepa el dinero que gastan, que se sepan cuando construyen tal, que se sepa todo. Que si no me estimo. Los obispos americanos se plantan y le dicen a Bertone y a Solano, que curiosamente se habían aliado después de tirarse los trajes, después de ser los responsables de que salga todo el tema del Batilix, se habían aliado para intentar que esto se controlara y seguir. Le dicen, mira, nosotros aquí no seguimos. O nos enseñan los papeles del Batilix o no jugamos. Y se encuentran, curiosamente, con el apoyo de buena parte de los obispos latinoamericanos. Y con personajes muy interesantes como Casper, Lehmann y Schönborn, que probablemente Schönborn hubiera sido el otro que hubiera podido ser papa. Schönborn es austriaco, es dominico. Se encuentran con eso. Claro, el Papa ha prohibido que hasta que venga su sucesor se conozcan las conclusiones del informe, pero no ha prohibido que los 3 cardenales que conocen el informe, que no van a entrar en el cónclave pero están allí, puedan responder a preguntas concretas en términos generales. Y ahí se produce impacto, ¿vale? Obispos latinoamericanos, norteamericanos y algunos europeos consiguen que la curia ceda y les deje conocer partes del Batilix a cambio de que se acaben los briefings que hacían los obispos americanos y que habían empezado a hacer los franceses y que habían empezado a hacer algunos otros. Porque de puertas afuera no se podía conocer. Error. Pero tragan. Los obispos americanos tragan de aquella manera porque el miércoles anuncian que no va a haber más briefing, pero que ellos consideran que era interesante que los hubiera porque el pueblo de Dios tiene el derecho de estar informado. Uy, curioso. Pero ya sabes que por lo menos ellos lo van a conocer. Cuando tú conoces, aunque sea someramente, lo que hay detrás de los papeles de Batilix, no lo que se ha publicado, sino de las luchas de poder que hay detrás y de todas las luchas de poder, implican una lucha interna en la curia. No estamos hablando de que el obispo de Hong Kong está enfadado con el de Buenos Aires. No. Estás hablando de los que mandan en el Estado Vaticano, la curia. Cuando los 115 cardenales se enteran de 4 o 5 cosas muy generales de lo que está pasando allí, la mayoría se da cuenta de que no pueden elegir al Papa que quieren Bertone y Solano, que eran los que hasta ese miércoles estaban manejando el cotarro del precónclave. Ahí Solano y Bertone se dan cuenta que esa partida la han perdido y es cuando intentan vender la opción de un Papa americano, que es Scherer. Scherer no es directamente un tipo de la curia, pero si escarbas en su biografía, antes de ser arzobispo, pues coño, ha estado mamando del cardenal Rey, que era el presidente de la Congregación de Obispos, y del propio Solano, que son los que le mandan a Sao Paulo y le hacen el arzobispo más joven de América y tal. Pero eso no se sabía, no está dentro de la biografía que te entregan. No está. Se me olvidó traeros el libro de los 115 de la biografía oficial de los 115 cardenales. Eso no está en la biografía de Scherer. Y hacen esto. ¿Y qué sucede? Pues que la mayoría de los obispos latinoamericanos se alojan en el colegio sacerdotal, que es donde fue Bergoglio a pagar la cuenta. Ese colegio está regentado, está cerca de Santa María la Mayor, cuyo arcipreste es el cardenal Santos Abril. Curiosamente, un español ha tenido muchísimo que ver con todo esto. Los cardenales españoles, excepto Santos Abril, han tenido en el cónclave, en el precónclave, una postura, a mi juicio, a mi modo de ver, y yo quiero muchísimo al cardenal amigo, tengo bastante buena relación con Sistac y con Cañizares. El que queda, pues, bien, pero no han estado callados como perros. El único que habló en un momento fue el cardenal Cañizares para hablar de Tutsi. El resto no ha tenido papel en la precónclave. Y el único que ha tenido un papel muy importante, que incluso se habla de él como posible secretario de Estado, es Santos Abril. ¿Qué hace Santos Abril? Santos Abril es el arcipreste de Santa María la Mayor, de la que depende, por cercanía, el Colegio Latinoamericano. El Colegio Latinoamericano está relativamente cerca de donde se quedaban otros obispos europeos y con una conexión muy interesante a través, curiosamente, como es la cosa, del otro que vivía en Santa María la Mayor, que es el cardenal encubridor de pederasta,
pero que es cardenal norteamericano, Bernard Law, que es el que consigue que los cardenales americanos vayan a un par de reuniones que se celebran creo que el viernes y el sábado antes del conclave, y donde se decide que tienen que apostar por alguien que no sea de la curia y alguien americano, y alguien que tenga la suficiente fuerza como para intentar, al menos hacia adentro, lo de hacia afuera esto es cosa de Bergoglio, pero de hacia adentro, que pueda frenar el impulso de la curia, que la curia sepa que por lo menos al principio no tiene poder. En esa tesitura no puedes elegir a lo que estábamos pensando todos, un papa joven, porque un papa joven, estamos hablando de cardenales nombrados por Benedicto XVI, que han llevado toda su vida de obispos con Juan Pablo II, incluso su vida sacerdotal. Tiene que encontrar un hombre que por lo menos haya tenido una experiencia vital diferente. Hay pocos mayores con experiencia vital diferente que no sean de la curia, y que no sean, si no de la curia, que no sean un roco. Si sale un roco es como si sale un tipo de la curia, es alguien que está mirando más a Roma que a otro sitio, y con una sensación de poder bastante importante. Ante esa tesitura nos quedan muy poquitos. Lo que dice alguien que no pensaba en la vida que fuera a salir Bergoglio, es un análisis que hemos ido haciendo. Quien sí de verdad, 2 días antes de que Bergoglio fuera elegido, planteó que podría ser él y dio razones fue José Manuel Vidal. Yo no. Ante esa tesitura a mí solo se me ocurren 2 nombres: Bergoglio y Schönborn. Schönborn es austriaco, tienes un papa, acaba de venir un papa alemán, difícil. Bergoglio es jesuita, pero no es un jesuita. Y es, no lo olvidemos, el hombre que disputó hace 8 años, que estuvo hasta el final, que pudo haber sido papa y no lo fue. ¿Cuál es el riesgo de Bergoglio? Que se puede interpretar su nombramiento como una enmienda a la totalidad del pontificado de Benedicto. Nos equivocamos hace 8 años y no haber elegido a otro, pues ahora le elegimos. Tiene parte de visos de realidad. Un hombre mayor que no va a durar mucho, no sabemos lo que durará, 11, 12 años, no lo sé, que tampoco tiene intención de quedarse hasta la muerte, porque tienes el ejemplo de un papa anciano que está ahí, que viene del lugar donde viven más de la mitad de los católicos, y que es un hombre que cuenta con el respeto de todos los cardenales. De hecho, 40 de ellos le votaron hace 8 años. 40 de ellos es un tercio. Ha sacado entre 90 y 95 votos, Bergoglio, de los 115. Ratzinger sacó 78. Y luego en la siguiente votación que pidió, 85. 84. Y se dijo que había sido abrumadoramente. ¿Esto qué es? Además, desde el principio, tuvo muchísimos votos Bergoglio. Hicieron una piña y triunfó una piña fuera de la curia. Es probablemente lo mismo que pasó en la elección de Juan Pablo I, que murió 33 días después, y que luego salió un señor que no era de la curia, pero que fue absolutamente controlado por el aparato. Esas son las razones que yo veo. ¿Y por qué Bergoglio? Porque un hombre mayor fuera de la curia, que tuviera el apoyo y el respaldo suficiente y el respeto suficiente de la gente, había muy poquito. No había candidatos claros en el conclave. Y ya os digo, los obispos italianos felicitaron a Scola. Yo dije en el aire que era Scola. Nos equivocamos todos. Gracias a Dios nos equivocamos. Cortadme, por favor, que estén rayados mucho. Cuando te vimos hablar, o cuando empezamos viendo los primeros gestos del Papa, ¿no? Pues todos nos esponjamos, ¿no? Diciendo, aquí es otra cosa. Pero yo estaba y estoy esperando cuando lleguen realmente los pronunciamientos fuertes, ¿no? Ahora, hay gestos teológicos que tú nos has mencionado que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Ya solamente que a su lado en la logia tuviera al cardenal Humes, sí. O sea, es verdad que no es un teólogo de la liberación, pero es otra iglesia.
Es un cardenal que representa otra iglesia. Es el que le dijo, no te olvides de los pobres. Sí. Y se trató el protocolo y le pidió que estuviera a su lado. Claro. Y eso, a mí me parece un gesto que ya está diciendo mucho. Después, el otro día, cuando nombra como teólogo al cardenal Casper y su libro sobre la misericordia, sí. O sea, está haciendo... O sea, Casper es un teólogo tradicional y ortodoxo, pero no es la teología que ha imperado hasta ahora en la Iglesia Católica, ¿no? Y él pone el libro sobre la misericordia de Dios, que dice que el centro de la Iglesia es la predicación de Jesús, que es la misericordia de Dios y la acción hacia los pobres, ¿no? O sea, ahí está metiendo ya, por lo menos vamos a tener, creo yo, otra teología. Y este Jueves Santo. Este Jueves Santo. Se va a una cárcel a celebrar el día fundamental, el día en el que se instaura la Eucaristía, el día del amor fraterno, el día en el que Jesús es traicionado, el gran día de... Y después hay otro gesto, porque yo estaba esperando pues cuando empiece con los temas duros, ¿no? Yo ya me asusté porque habla ya de la dictadura del relativismo, pero es que cuando la explica no tiene nada que ver como cuando Ratzinger habla de la dictadura del relativismo. O sea, ella explica como cuando el hombre es la medida de sí y es incapaz de abrirse al bien de los demás. Esto no es lo que era Ratzinger de la dictadura del relativismo, no tiene nada que ver, ¿no? Cuando habla de la verdad, al siguiente párrafo está hablando de la colaboración de todos, de no creyentes, de musulmanes. O sea, es verdad que hará lo que pueda y lo que sepa, pero que entre otra teología en la Iglesia, yo creo que sí. O sea, que pero ojo, este Papa, para ganar la batalla, si es que hay batalla, tiene que ser más... Tiene que apostar muchísimo más por el ejemplo, sin descuidar la teología, evidentemente. Sí. Porque si nos ponemos a discutir de teología, Ratzinger va a ganar. Porque es mejor teólogo. Teólogo teórico, te quiero decir. Vamos a hacer teología, pero también teología con vida, con gestos y con actos. Sí, pero la teología de Ratzinger y la de Juan Pablo II, ¿no? Que no es la misma, pero estaban ahí los dos, o sea, su eclesiología era muy concreta y es lo que lleva a un tipo de iglesia, a un tipo de acción, a un tipo de gestos. Yo creo que con este hombre, su teología es la que está provocando esos gestos, ¿no? Y de cuando uno ya propone otra teología, o sea, va a haber otra forma de hacer iglesia, ¿no? Sí, yo entiendo que es una teología bastante más práctica. Sí, es una teología pastoral. Eso es. Sí, pero que está detrás un pensamiento. Claro. Sí. Y yo creo que, yo cuando empiezo a ver estas cosas, dice yo, me siento más que en esos gestos que nos esponjan mucho, pero que detrás hay también un pensamiento. Ahí está, lo que hay detrás de cada gesto, los gestos son importantes, pero lo que hay detrás es lo que provoca la esperanza. Si tú no me sabes por el sentido. Ojalá que esos cambios que dices lo podamos ver. Yo creo que sí que llegará el papel de la mujer, de la homosexualidad y eso, pero dudo que lo veamos, ¿no? Pero bueno, estamos caminando hacia eso. Yo creo que la Iglesia, no sé si por desgracia, pero en determinadas cuestiones, no sé hasta qué punto el Papa puede influir o no. Supongo que habrá que verlo, ¿no? Yo soy un poco escéptico. Recuerdo algunas polémicas hace unos años, por ejemplo, en Holanda, donde se propuso que hubiera laicos que pudieran no hacer la Eucaristía, pero repartir la comunión, cosas que eran muy sencillas. Eso lo resolvió negativamente, no el Papa, ni siquiera el Ratzinger o que lo sustituyera, sino que fueron otros elementos que estaban en la curia, e incluso, pues, en este caso, hablo de gente en Francia, por ejemplo, que se montó una cierta polémica, ¿no? Entonces, hay mucho que limpiar, y ojalá llegara, ¿no? Eso es una pregunta. La segunda es con respecto al papel de los religiosos. Pertenece también al religioso y mira por dónde estamos. Entonces, yo creo que las órdenes religiosas en Europa están en una situación de crisis, en España concretamente. Es verdad que en los países del este es distinto. Difícilmente ellos van a ocupar un papel como lo tuvieron antiguamente. Ya hay otro tipo de iglesia, mucho no nos guste, que está ahí y van a seguir. Y entonces no sé hasta qué punto va a haber iglesia distinta en ese sentido, ¿no? Porque además son movimientos con mucho dinero y eso es importante, ¿no? Y luego la cuestión, no sé hasta qué punto, yo por supuesto comulgo la social de relación y su trayectoria y demás, hacer en la Europa actualmente que el tema de los pobres sea tema principal. Eso puede ser un mensaje para América y ojalá, no sé quién nos vendrá de ahí y espero que sea muy positivo, pero en Europa estamos, y es una iglesia romana en Europa, estamos enfrentados a la increencia. Si vas a Francia, pues ni siquiera la iglesia no pinta nada y el nivel de asistencia misa es cada vez peor, y en España vamos caminando hacia eso. Yo creo que cambiar ese diálogo, esa cruzada que tenían los obispos y el anterior Papa,
frente a la increencia por otro tipo de discurso, bueno, no sé, hasta qué punto, por lo menos en Europa, eso puede ser un elemento, y estoy a favor, el tema de los pobres, lógicamente, ¿no? Sí, bueno, a ver, estamos por el final, yo no veo incompatible que se hable de una cosa y que se hable de otra. O sea, se puede seguir luchando contra la increencia o fomentando la nueva evangelización en Europa y en cualquier otro lugar del mundo, pero apostando también por la lucha contra la pobreza. Entre otras cosas porque, yo lo comentaba antes y lo has dicho tú también, cuando hablamos de pobreza no estamos hablando de pobreza material, estamos hablando de muchísimas otras cosas, estamos hablando de falta de oportunidades, estamos hablando de falta de libertades, estamos hablando de muchas otras cosas. Y también estamos hablando, y en este caso también es providencial, estamos hablando de que la Iglesia no es europea. Por primera vez tenemos un Papa, salvando la distancia de los primeros siglos, que había algún Papa sirio, tal y cual, cuando no sabía que era África, pues nada, bien. Es el primer Papa no europeo. La Iglesia no es Europa. Sí, es el obispo de Roma, pero la Iglesia no es Roma. La Iglesia es el mundo. La mayoría de los cristianos no viven en la vieja Europa. Y a lo mejor la nueva evangelización, que también lo ha dicho Benedicto, también lo ha dicho Juan Pablo II, es empezar a acostumbrarnos a que igual nosotros también tenemos que ser, que eso también lo dicen los kikos, también tenemos que aprender a que igual tenemos que ser evangelizados en Europa, porque nos hemos creído que la Iglesia sigue siendo tal y como nosotros la entendemos. Eso por un lado. El papel de los religiosos es el que es. No van a sustituir, por eso te decía antes lo de que aquí tenemos que intentar construir una iglesia de todos. No van a sustituir a los movimientos, es que no deben sustituir a los movimientos. El problema es que los movimientos vinieron y echaron a otra gente que estaba haciendo una serie de cosas. El problema es que se echó a gente de la iglesia. Es que aquí no debería sobrar nadie. Es que vuelvo a los orígenes, es que Jesús no echó a nadie de la iglesia. Es que eso debería ser. Y los religiosos, también es verdad, yo he estado viviendo con los maristas estos 15 días en la Casa General. Vidal está viviendo con los agustinos recoletos. Yo estaba a 40 minutos de Roma, donde Cristo perdió el botijo, a las afueras, y él estaba en Fontana y Trevi. Siempre ha tenido clases. Pero lo de poder vivir, o sea, primero, lo de poder vivir en comunidad ha sido fantástico, y segundo, la sensación que tenían religiosos que no son de la congregación del pueblo. Mañana vamos a sacar la entrevista con Emili Turu, que es el general de los maristas. Os animo a que ya está en el vídeo, pero os animo a que la leáis mañana. Es impresionante. O sea, dice unas cosas que tú te atrevías a haber dicho esto antes, o si hubieras salido fuera, no lo sé, pero las dice. Tiene una sensación de que las cosas también para ellos están cambiando. Interesante. Y luego lo último, a lo que has dicho de lo primero, yo solo te voy a decir una cosa, y no te me enfades. El gran triunfo que podemos conseguir es que cuando hablemos de iglesia hablemos en primera persona del plural. Es un titular fantástico. Que hablemos de nosotros. Porque al final les estamos dando la razón a los movimientos que consideran que solo son iglesia los que son iglesia como ellos dicen. No. Yo respeto que ellos sean iglesia, son iglesia. Son parte de la iglesia en la que yo vivo. Pero yo también quiero decir soy iglesia. Y muchas veces nos está pasando, y a mí me pasa, que nos da vergüenza. No nos sentimos iglesia. Entonces nos da vergüenza, decimos la iglesia. La jerarquía son tal, pero la iglesia, yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Y allí donde los hermanos nos juntemos, que nos estamos juntando en el nombre del jefe, pues estamos haciendo la iglesia. Es eso. Bueno, quería indicar que esto que acaba de decir es muy importante. La Iglesia es el pueblo de Dios. Eso lo ha dicho hace 50 años el Concilio Vaticano II. No estoy de acuerdo con que no haya diferentes visiones teológicas. La visión teológica del Vaticano I con la Iglesia jerárquica y el sumo pontífice no tiene nada que ver con el Vaticano II, con la Lumen Gentium, que hubo Dios y ayuda entre los cardenales, entre los obispos conciliares, para que era primero, si el pueblo de Dios o el ministerio ordenado. Y desde luego no se puede entender, el pastor existe porque existe un rebaño, o porque existen los hombres, existe alguien que sirve a los hombres. Entonces, a mí me parece que hablar de iglesia estamos hablando de nosotros. No estamos hablando de los obispos, ni del Papa, pero eso se le dijo hace 50 años al Vaticano II, lo que es que no nos ha calado.
No nos hemos enterado que la Iglesia somos nosotros, no Rouco. Sí, pero Ni el Papa Francisco. El Papa Francisco es un servidor nuestro, del pueblo de Dios, al que le pide la bendición y al que además dice que no es el Papa, o que no se llama Papa, ni Romano Pontificio, sino obispo de Roma. Y está tocando otro tema fundamental en la eclesiología, que es la colegialidad. Eso es otra visión que se ha tenido callada y apartada y no se ha dado, no se ha trabajado en el Vaticano II. Claro que hay otra teología que desarrollar. Sí, pero que no se nos escapen las cabras. Quiero decir que todo eso está bien, pero la institución, como institución, evidentemente... Los judíos somos nosotros. No, la Iglesia somos pueblo de Dios, pero hay una institución que sí... Que está al servicio nuestro. Sí, pero que existe. Que existe, que no puede desaparecer mañana. Y que hay que meterla dentro del juego. O sea, por eso yo decía antes lo de la revolución y lo de la reforma. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas. No pueden desaparecer las conferencias episcopales, ni los arzobispado, ni los... Pero como servicio, si no, sí, es contrario a todo, al Evangelio, al Vaticano II y a todo. Es que no ha descubierto nada este Papa, sino que ha rematado, o si quieres, ha destacado lo que el Vaticano II no se llevó a cabo. Que somos el pueblo de Dios, la Iglesia. Yo insisto, y aquí me pongo yo más moderado. La cuestión que me hace revolucionario lo que estoy diciendo. No, yo voy a poner más moderado en contra de los obispos que serían poner primero a la Iglesia como la jerarquía. Totalmente. Y entonces los obispos en el Vaticano II dijeron en absoluto, jaleo, de Dios Padre. De los pero al final los que decidieron que eso era así eran una serie de señoras que están en la cúpula de una institución. El Vaticano dijo el pueblo de Dios en comunión. Eso es fundamental, teniendo en cuenta que estamos que todo eso se configura, que humanamente lo configuramos dentro de una institución, que probablemente no es lo que Jesús quiso, evidentemente, que se juntó con el Imperio Romano en el siglo III y se formó lo que se formó y celebramos la Navidad porque 9 meses después del día de la Siega. Celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque 9 meses antes era la festividad del sol invicto y de la primavera y de cuando germinaban todas las cosas. Bien, pero eso existe, eso es así. Si no hubiera habido institución, igual no hubiera habido universidades y no hubiéramos entendido la sociedad como la entendemos. Que no todo en la Iglesia institución ha sido malo. Dicho esto, vamos a darle importancia a lo del pueblo de Dios, a lo que todos somos responsables de construir. Y partiendo de esa base y teniendo en cuenta que al final las decisiones de calado de momento las toma un hombre, vamos a aprovechar que este hombre está dispuesto a repartir. Una vez que este hombre se abaje, vamos a ir entrando. Y vamos a intentar forzarnos a entrar y a asumir la responsabilidad de entrar. Una cosa es decir, queremos libertad, queremos que nos dejen tal, les damos de verdad todos iguales, y otra cosa es cuando nos digan, va, somos todos iguales. Claro, es como un poquito lo del 15M, que está muy bien la movida del 15M, pero si luego no te organizas, ¿qué haces? No tengo que hacer un partido político, pero de alguna manera habrá que construir sociedad civil, y si solo te quedas en algo que es muy importante, que es estar en las plazas y tal, pero luego no hay propuestas concretas, pero al final no estás haciendo lo que se supone que debes hacer, desde mi punto de vista. Hola, me llamo Carlos. Quería hacer dos intervenciones, dos temas concretos. Sí. Uno sobre la capacidad de raciocinio de los eclesiásticos, en particular de los cardenales, sí. Y otra sobre la denominación de la Iglesia y los medios de comunicación. A ver si no se me olvida esta segunda, que también es importante. Vale. Me parece muy interesante como tú has analizado lo que podría haber ocurrido en esas reuniones de Santa María la Mayor entre obispos americanos generalmente, y lo haces como periodista, como universitario, como científico, como hombre que está en la vida, pero yo francamente me permito dudar de que ese nivel de análisis se dé en cualquier círculo de eclesiásticos. Por mi experiencia clerical, arcipresta, diocesana, pastoral, eso no se da nunca. Es probable que entre obispos pueda que entre 115 eran, pues que haya 5 o 6 que sí tengan esa capacidad, lo aprenden en cursos de política, de diplomacia,
de relaciones inter... Pero los demás funcionan más a nivel afectivo, buenista, y dejándose llevar por sentimientos interiores que pueden venir del Espíritu Santo, etc. Por lo tanto, el análisis es muy bueno, pero yo creo que las decisiones no las toman con ese nivel de análisis. Y por eso nuestras iglesias y nuestras comunidades generalmente no funcionan del todo bien, porque los nombramientos o las decisiones de pastoral o los programas no se elaboran sentándose en la mesa y analizando las cosas como se hace en la empresa o en el colegio o en servicios sociales, etcétera, ¿verdad? Eso no existe, porque el nivel científico, si es que existía antes, ahora ha desaparecido en las universidades pontificias. Se habla de teorías basadas en supuestos, pero sin fundamentos. Aquí tenemos algunos que estudian teología y descubren cosas muy buenas, pero sin embargo, lo que es la ciencia humana está carente. Sería muy interesante hacer un estudio muy sencillo de cuáles son las tesis doctorales que se han presentado en los últimos años en la Universidad de Santa Rosa. Tesis doctorales. ¿Qué doctorados consiguen algunas personas, con qué nivel de análisis y con qué sistemas de investigación? Vale. Me gusta que le sonrías y que la rojas, pero esta es una propuesta interesante. Me lo he planteado en alguna ocasión, porque... Espera, y luego la segunda, claro, es que realmente, yo se lo decía a Vidal en algún momento, es que tendríamos que acostumbrarnos ya a decir, nuestra iglesia, la católica romana, es así, y no decir que la iglesia, que es la nuestra, es la única. ¿De acuerdo? Y él decía, bueno, es que, claro, nos hemos acostumbrado, pero realmente los periodistas, si no estáis dentro del mogollón, no sabéis situaros, excepto tú y Vidal y alguno más, y usan términos, claro, a este cura que ha sido descubierto en pederastia y ha sido acusado en Mallorca, dice, ha sido expulsado de la iglesia. No, simplemente lo han reducido al estado laical. No, pero el comunicado del Obispado de Mallorca habla de expulsión. De expulsión de la iglesia. O sea, ha sido excomulgado. No, habla de que ha sido reducido al estado laical. No, habla de... No puede ser excomulgado por eso. No, dice expulsión del ministerio sacerdotal. Eso, pero eso no es ser expulsado de la iglesia. Estamos de acuerdo. Vale, ahí en la caja del titular en la que sí es verdad que incluso hasta nosotros cometemos ese tipo de errores. A Vidal y a mí nos dieron el premio Unamuno hace unos cuantos años los protestantes y claro, nosotros tuvimos en el discurso que pedir perdón por muchas veces las que hablamos de la iglesia. Eso es así, tiene difícil solución. Y en este país, al menos donde solo tenemos una experiencia de una iglesia, en Alemania no pasa. En Alemania está muy clarito que hay iglesias y como la denominación. Aquí, como hemos tenido una sola iglesia, pues es lo que hay. Y respecto al otro, dos cosas muy breves. Una, estuve en varias misas el domingo anterior al cónclave con varios cardenales y estuve escuchando lo que tuvieron que escuchar los cardenales. De gente que no les conoce, tienen su parroquia, ellos, cada cardenal tiene una parroquia asignada en Roma, que es su parroquia, a la que solo van cuando este tipo de cosas, de cosas que le decían, de peticiones que les hacían. Y entroncado con eso, otra pequeña reflexión. Son 115 personas que están acostumbradas, en su inmensa mayoría, como decías tú, a ejercer el gobierno de una manera personal. ¿Vale? No están acostumbradas a un sistema de participación. Y curiosamente, esos 115 pequeños dictadores tienen que elegir democráticamente a un líder. Tienen que necesariamente en los días previos hablar de muchísimas cosas de las que no están acostumbrados a hablar, con lo cual la capacidad en los días antes de atraer información y de atraer hacia sí, quiero decir, sensibilidades, es muchísimo más elevada en esos momentos concretos, porque tienen que hacer algo a lo que no están acostumbrados, tienen que elegir de entre ellos a alguien, y tienen que aprender a discutir en plano de igualdad entre ellos y elegir a ellos. Y ellos no saben, vamos a ver, perdón a los que nos estén viendo, es un trabajo muy coloquial, pero ellos no saben lo que es la democracia en la iglesia, porque no están acostumbrados, pero tienen que elegir paradójicamente el gobierno más autoritario probablemente de la humanidad actual en Occidente,
Se elige democráticamente entre 115 hombres, bien, pero esos señores tienen que elegir a un tipo por 2 tercios, que no vale la mayoría absoluta, se tienen que poner de acuerdo, y para ponerse de acuerdo tienen que abstraerse de muchas otras cosas, de altas teologías, de no sé qué, no sé cuántos, y encerrarse, como han estado 10 días antes discutiendo sobre temas concretos, ecología, mujer, finanzas, tal cual, temas bastante concretos. Luego, si queréis, os paso la lista o la paso después, porque ahora no recuerdo todo de lo que se habló de esas 10 congregaciones generales, y sobre esa base elegir a una persona. Ahí ya no entra tanto cuestiones de gobiernos y de altísimas teologías, ahí entra, tenemos que elegir a uno. ¿Cómo lo hacemos? Yo no le arriendo la ganancia a ningún cardenal. A mí me parece que tiene que ser muy difícil estar encerrado ahí y tener que elegir con el peso de la responsabilidad que supone que el elegido es el tipo automáticamente más conocido y más relevante del mundo, porque ya no hay grandes líderes. El Papa sí, el político y tal. No hay un líder en el mundo globalizado que sea conocido por todo el mundo. No todo el mundo sabe quién es el Dalai Lama, no todo el mundo, ni siquiera todo el mundo sabe quién es el presidente de Estados Unidos, que además puede cambiar. Todo el mundo sabe quién es el Papa. Es una pregunta que aquí me ha hablado de la homofobia del Papa. ¿Y qué postura puede tener el Papa ante la homofobia, que todos los homosexuales somos iglesia también? Y si será el ya de callarse, porque con el tiempo quizás sea lo mejor, o se pondrá en el plan de negarnos a nosotros. Eso es lo que a mí me gustaría saber, qué postura puede tener. Yo creo, por lo que le he seguido y por las palabras que ya ha dicho ya siendo Papa, que va, igual es algo un poco eufemístico la respuesta, ¿vale? Creo que va a ser un Papa más de misericordia que de condena. Misericordia entendida no como ay pobrecito, no, sino como quién soy yo para, como el que esté libre del pecado que tire la primera piedra, y no interpretándolo en clave de pecado, sino interpretándolo en clave de misericordia, la misericordia que lleva a pensar que al final el dueño, el gran dueño de todo es la conciencia. Y en ese sentido sí que es verdad que este hombre, que es absolutamente ortodoxo en lo doctrinal, ¿no? Tampoco vamos a adelantar, ha sabido convivir con determinadas cuestiones. Él es contrario al matrimonio homosexual en Argentina y se ha posicionado completamente respecto a esto. Pero es un poco como me pasa con el cardenal Amico. El cardenal Amico también ha hablado en contra del matrimonio gay, en contra de no sé qué, pero no habrás escuchado al cardenal Amico ninguna expresión ofensiva hacia un colectivo determinado. Tú puedes no estar de acuerdo con el tema, y además tienen el derecho, y si lo creen, la obligación de defender lo que cada uno crea. Eso no implica necesariamente la falta de respeto hacia la condición de cualquiera, sea la condición homosexual en la iglesia, sea en mi caso los divorciados en la iglesia. Bueno, hay gente que puede y que tiene el derecho de pensar distinto, pero la clave está en el que dice, la clave está en el obispo Rex, los homosexuales son malos, los lubricantes y no sé qué, no sé cuánto, y ven el infierno y no sé qué, y puedo estar de acuerdo o no, o puedo estar en contra y defender el matrimonio, el único matrimonio, y pensar que otro matrimonio dentro de la sociedad cristiana no debería existir o no es bueno, pero no ir más allá. A mí me parece que es legítimo, que a mí me parece raro que un cardenal o que un papa diga, pues es bueno el matrimonio homosexual. Hoy por hoy me parece raro que lo diga, las cosas como son. Pero de ahí a decir los gays que tal, no sé qué, están fuera, están condenados, que se ha dicho, pues tal. Creo que en ese sentido vamos a ver un cambio en las formas y en formas que implican el fondo. El estilo también es importante. Sí, el estilo de cine también. He llegado tarde, por lo cual no he escuchado muchas cosas que habéis. No te has perdido nada, tampoco, no te preocupes. Sí, yo varias cuestiones que a lo mejor has comentado. Se habló mucho de la influencia de los cardenales norteamericanos, por su poder mediático y su influencia dentro del colegio cardenalicio.
y se habló mucho como uno de los candidatos, el de Boston, el cardenal O'Malley, entre otras cosas porque había hecho un gran papel con respecto a la denuncia y erradicar la pederastia, ¿no? También porque era un religioso franciscano, con lo cual un espíritu parece ser evangélico, ¿no? Entonces, preguntarte al final por qué los norteamericanos se decantaron más por Bergoglio que por el propio O'Malley. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no quiero caer en la papolatría que he criticado. Si a veces he criticado la JMJ y otras manifestaciones de papolatría hacia Juan Pablo II y hacia Benedicto XVI, tampoco quiero caer en la papolatría con el Papa Francisco. Claro, si cayera en la papolatría sería defender el estatus de poder y el estatus de iglesia tan piramidal. La gran cuestión de este hombre... Entonces, la gran cuestión es decir, a lo mejor has comentado algo que desde fuera no sabemos es hasta qué punto tiene poder la curia para que Bergoglio, es decir, pueda hacer esos cambios, es decir, que la iglesia necesita. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es decir, yo creo que también tenemos que hacer un análisis autocrítico, ¿no? Yo en tu posición, es decir, cuando he venido tarde, has hecho, es decir, quizá no estoy totalmente de acuerdo contigo, con que la iglesia de base, la iglesia, es decir, auténtica, y los nuevos movimientos conservadores, es decir, es la caverna de la iglesia, ¿no? No estoy de acuerdo con ese maniqueísmo, ¿no? Entre otras cosas, porque la iglesia que en principio, la iglesia de base, el Concilio Vaticano II, que dialogaba con el mundo, es una iglesia minoritaria. Por lo menos en Europa. En Europa es una iglesia bastante minoritaria. Y en cambio, el nuevo movimiento, es decir, han crecido mucho. Es decir, algo positivo también tenemos que aprender, es decir, para incorporar también a la iglesia. Me ha gustado que matices que todos somos iglesia. Pero eso no ha sido el matiz. O sea, el matiz a lo mejor ha sido lo otro. La base de la argumentación es que iglesia debemos ser todos. De todos, es decir, todos. Pero en ese sentido sí. No termino de estar muy de acuerdo con lo de la iglesia de base, pero es un tema, si quieres luego lo comentamos. Me parece que... Sí, pero la minoría... Perdón, el último que quiero decir es que para mí no hay grandes asignaturas y yo no descubro cómo poder sensibilizarme. Es decir, igual que continuamente nos critica el clero, eso parece que es un deporte nacional, incluso dentro de la iglesia, nos critica el clero como los malos de la película, ¿no? Pero yo en todo eso me falta un laicado mucho más, que toma más conciencia de su papel, un laicado que quiera formarse más y un laicado más comprometido. Y he comprometido yo en falta la iglesia española frente a otras iglesias europeas, donde tiene un laicado mucho más formado, donde realmente tiene una actitud mucho más reivindicativa hacia la iglesia. Claro, lo que pasa es que esa es la teoría de la pescadilla que se muerde la cola, o saber quién fue primero si la gallina o los huevos. En España, evidentemente, el laicado está mucho más, excepto el de los nuevos movimientos, está muchísimo más parado, pero hay que ver también por qué. Por eso yo he intentado iba a decir una breve charla, en el coñado que os he metido, he intentado dejar claro que la responsabilidad de construir la iglesia todos somos iguales. Pero también es cierto, y sin caer en la papolatría o en la obispolatría, no sé si existe ese término, que hoy por hoy hay determinados condicionantes que implican que este papa tiene, la gran importancia que va a tener es el de abajarse un poquito para que todos tengamos más oportunidades de verdad ser más responsables. Yo entiendo que los sacerdotes se quejen de la poca participación de los laicos, pero claro, es que hay muchas ocasiones, y en este país es un ejemplo en la que la participación de los laicos se tiene que reducir a una serie de cosas. Entonces, por eso digo lo de la pescadilla que se nos de la cola. Pues sí, claro que los laicos tenemos que sentirnos más iglesia y participar más y ser más responsables y decidir y tener más capacidad de decisión en las cosas, pero también los sacerdotes en las diócesis donde sucede, que lamentablemente son muchas, son los únicos que aparecen en el número, en la cuenta de la parroquia, los únicos que pueden sacar o tener acceso al dinero, que los únicos que controlan no solo gastos, sino cuándo se abre y cuándo se cierra la parroquia se cura. Todo ese tipo de cosas que damos de SUA, que tienen que decir solo el cura. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, ¿sabes?
Lo importante, esas son cosas que al final, una vez que todos, ojalá lo consigamos, caigamos en la conciencia de que todos tenemos que participar y construir. Perdona, pero muchas parroquias no es así, estás generalizando. Evidentemente, claro, estoy generalizando. Claro que estoy generalizando. Claro que estoy generalizando, pero en buena parte de las diócesis y en buena parte de las parroquias, al menos en las que yo trabajo, y evidentemente probablemente no sea el cura el único que tenga las llaves de la iglesia, no he dicho eso tampoco, pero sí es cierto y me tendrá que reconocer que hoy por hoy el sacerdote es muchísimo más relevante a la hora de tomar una opinión que cualquier otro miembro de la comunidad. Eso me lo reconocerás. Y eso probablemente no debería ser así, y probablemente para que los laicos se impliquen más también hay que saber lo mismo que decía el Papa, porque lo digo con un párroco que tiene una responsabilidad, tiene una función menor que la del Papa, pero una responsabilidad similar. Pues tiene que repartir juego también, hasta que llegue el momento en el que los que repartan juego podamos ser varios. En la parroquia pues no tiene por qué ser el sacerdote el que lleve las cuentas, que no es en todo lo que pasa, pero a lo mejor el que tome las decisiones de pues hoy no vamos a poner aire acondicionado, pues no tiene que ser el cura. Y estoy generalizando, porque evidentemente esto llevaría para discutir como media hora. Y O'Malley no sale o porque es norteamericano, pero O'Malley es el prototipo de religioso alejado de la curia que ha demostrado que maneja los medios, y no más que maneja los medios, que es un tío que demuestra con hechos que la iglesia puede ser creíble, que incluso una iglesia arrasada por un escándalo como la pederastia puede volver a ser creíble. O'Malley podía haber sido un buen papa, pero es norteamericano. Igual es el problema del norteamericano. Es una grandísima potencia, y el papa también es un líder mundial, un líder político. Muy bien, pues tenemos que terminar, porque son las 10. Quería terminar con una breve oración dedicada a Francisco I de Bergoglio, que dice así: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordeno. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para liberarte. Muy bien. Descubierto de